para tratar lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Antes de ello, hermanos, oraremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia que se manifiesta en tenernos en tu casa. Por la misericordia que se manifiesta al darnos tu palabra como medio de gracia. Por la misericordia que se manifiesta, Señor, al permitirnos elevar oraciones ante el trono de tu gracia. Por la misericordia, Señor, que se manifiesta en permitirnos y en adherirnos a una familia de la fe, tu familia, como dijera el apóstol Pablo. Gracias, Señor Santo, por este privilegio. Gracias, Señor Santo, por esta manifestación de gracia. Gracias, Dios, porque aún sin merecer todos los privilegios, tú los has dado por el puro afecto de tu santísima voluntad. Bendice, mi Dios, a esta tu iglesia, te suplico como tu siervo en este lugar. Padre, prospera tu obra, que cada uno de mis hermanos, los que están presentes y aún los que pudieran estar atentos a este tiempo de adoración, donde quiera que se encuentren, ellos puedan verse motivados, Señor, por tu palabra, a exaltarte a través de la práctica de una vida piadosa, según tú nos enseñas en ella. Ayuda a tu iglesia, Señor Santo, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 7, versos del 1 al 9. Ya hicimos lectura, hermanos, de este texto, pero pensemos en lo que hemos estado viendo en capítulo 5 y en el capítulo 6. En el capítulo 5 el apóstol Pablo había tratado un asunto vergonzoso en la iglesia, de manera que Pablo, hermanos, se sentía molesto por la tolerancia que la iglesia había manifestado en que uno de los miembros de la iglesia tenía a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Y la iglesia parecía ser, hermanos, que se había, no sé la palabra, envanecido, dice Pablo. No habían tomado en cuenta esto, quizá todavía ellos marcados por el dualismo, pensando que el cuerpo no era tan importante como la mente o el espíritu sí, y como pensaban que una cosa no se relacionaba con la otra, era tolerante en esto, y Pablo les manifiesta que para vergüenza lo dice, que ellos juzguen al que tal perversión ha cometido. Luego dice el apóstol Pablo que en el capítulo 6 atendió asuntos de la iglesia, asuntos que la iglesia debería de tratar internamente, pero que de alguna manera eran llevados ante las autoridades civiles. Y vuelve Pablo a exhortarles, ¿que no hay alguno sabio entre ustedes que pueda tratar estos asuntos? ¿Que no saben que ustedes van a juzgar al mundo y a los ángeles y no pueden juzgar algo como esto? Bueno, hermanos, Pablo trató después del verso 12 al verso 20 del capítulo 6 acerca de la inmoralidad. Cuando aquellos llegaban a decir, bueno, todo me es lícito, y lo repetían en el mismo verso, todo me es lícito, pero Pablo responde, no todo conviene, o no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Y ellos argumentaban con estas frases la justificación de su vida pecaminosa o de su inclinación a la inmoralidad. Bueno, si las viandas son para el cuerpo, para el estómago, y el estómago para las viandas, entonces de alguna manera, si satisfago mi necesidad de mi estómago con cualquier alimento, podemos, hermanos, quitarnos el hambre si igual comemos carne asada, que comemos frijoles, que comemos tortillas de harina, que comemos pan, que comemos, etc. Y entonces ellos argumentaban diciendo, bueno, si las viandas son para el estómago y el estómago para las viandas, podemos satisfacer las necesidades y deseos sexuales de la manera que sea, al cabo no importa. Esa era la manera de razonar de ellos. Pero hermanos, ahora en el capítulo 7, Pablo va a tratar un tema que tiene que ver con el matrimonio. Y este tema que tiene que ver con el matrimonio, hermanos, iba al extremo de lo que acabamos de ver en los versos 12 al 20 del capítulo 6. Pablo estaba condenando la vida moral relajada que tenían los corintios y los exhortaba a vivir de tal manera que fuera santa su forma de vida en todas las áreas de su vida, una forma de vida apartada. Pudiéramos decir, hermanos, Pablo había dicho a los romanos
que ya sea que vivamos o muramos del Señor somos, no nos pertenecemos. De hecho, en el capítulo 15, en el verso 15 del capítulo 6, Pablo dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, de manera entonces que tendríamos que vivir de una manera que agradara a aquel de quien es dueño de nuestro cuerpo. En ese sentido, Pablo estaría refiriéndose a ellos. Este capítulo 7, hermanos, de hecho en el verso 1 inicia diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribiste, esto indica que antes de que Pablo escribiera esta carta en respuesta, ya había una carta en la que le pedían consejos al apóstol Pablo. Y los consejos que le pedían al apóstol Pablo iban en diferentes áreas, pero una de ellas, hermanos, iba en relación al matrimonio. Una de las cosas que ellos tenían necesidad de respuesta iba en relación al matrimonio. Por eso dice Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre, o bueno le sería al hombre no tocar mujer. Los problemas que enfrentaba la iglesia, hermanos, tenía que ver con la castidad, el celibato, la virginidad y el divorcio. Estas eran cosas que la iglesia de Corinto estaba enfrentando, y en un sentido, hermanos, querían justificar, otra vez, querer justificar una cosa con otra. ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo, hermanos, al afirmar que bueno le sería al hombre no tocar mujer? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hace rato, llegando Janicela, la toqué y me tocó, nos saludamos. Y toqué a Chabelita, le saludé su mano, saludé a mi hermana Marta, saludé a muchos hermanos y hermanas, les toqué su mano. Se refiere Pablo a que no es bueno que yo toque a una de ustedes en su mano al saludarlas, o que les toque un hombro al saludarlos. No, hermano, Pablo está refiriéndose a la intimidad sexual. La nueva versión internacional para este verso 1 en el capítulo 7, la nueva versión internacional, nosotros tenemos la versión Reina Valera del 60, pero en la versión internacional dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. La nueva versión internacional dice esto, hermano. Cuando Pablo está diciendo bueno le sería al hombre no tocar mujer, está diciendo bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales. Pero, hermanos, debemos de entender lo que Pablo quiere decir con esto. Pablo, en primer lugar, no se está oponiendo a lo dispuesto por Dios. Porque, hermanos, lo dispuesto por Dios en el capítulo 1 de Génesis, dice la palabra del Señor, hermano: no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea. Pablo no está oponiéndose al pensamiento de Dios en cuanto a que el hombre necesita estar completo con esa adición que el Señor le da en la mujer. No es bueno que esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, hermano, no sería para caminar y transitar en el huerto del Edén solos y solamente platicar, no, hermano, porque otra de las demandas del Señor para el matrimonio es la procreación. Y Pablo no está en contra al decir bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque entonces el hombre no podría multiplicarse y sojuzgar la tierra. ¿Sí? Un propósito del matrimonio, hermanos, es la procreación, es la multiplicación. Así que cuando hoy en día muchas personas llegan a casarse pero no quieren tener hijos, están en contra del propósito del matrimonio. Hoy en día, cuando las personas se relacionan hombre con hombre o mujer con mujer, están en contra del propósito divino a la institución del matrimonio, hermanos, porque una de las cosas principales es la procreación, la multiplicación. Otra de las cosas principales es vencer la soledad. Otra de las cosas principales, hermanos, es por causa de inmoralidad. Cada quien sepa tener a su propia mujer y cada mujer sepa tener a su propio esposo. Así que Pablo no está hablando en contra de eso, hermanos. Pablo está hablando acerca de otra cosa. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Acuérdense que decíamos que parte de los problemas que la iglesia tenía era el celibato,
Y el celibato tenía que ver con mantenerse soltero. Y cuando digo, hermanos, mantenerse soltero no se refiere, bueno, puedo tener vida sexual activa, pero no casarme. No, hermanos, cuando se habla de celibato, se habla de no estar casado y de no tener relaciones sexuales voluntariamente. La castidad, que era otro asunto y que hemos de ver más adelante, tenía que ver que aun cuando aquellos que ya estaban casados se limitaran a no tener relaciones íntimas dentro del matrimonio, negarse mutuamente. Esto tenía que ver con la castidad. Y el divorcio llegó a ser en ellos una opción por causa de la inmoralidad, al menos así lo referían. Al menos así lo pensaban. Miren, hermanos, la iglesia de Corinto se iba de un extremo a otro. Primero, buscaban justificar su vida pecaminosa al decir todo me es lícito. Buscaban justificar su vida pecaminosa al decir, bueno, si los alimentos son para el estómago y el estómago es para el alimento, y que podemos decir totalmente lógico y natural, y puedo comer cualquier cosa, finalmente el estómago fue hecho para digerir esas cosas que se comen, entonces puedo tener una satisfacción de mi deseo sexual de cualquier manera. Así que el Señor ya había hablado, hermanos, de la inmoralidad del hombre con el hombre, o de la homosexualidad. Ya había hablado, hermanos, de la fornicación o de la porneia, de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Pues ahora, cuando está tocando este tema, pareciera ser que ellos, habiendo visto que todo aquello era malo, van al extremo de decir, entonces no nos casamos, para no tener que tener contacto físico o sexual con una mujer o una mujer con un hombre. Una aparente piedad disfrazada, hermanos, de ignorancia, porque no era eso el trasfondo de lo que Pablo les había enseñado. Por eso cuando más adelante el apóstol Pablo les seguirá hablando de este tema, la intención de Pablo, hermanos, es que aquellos que están en la condición de esposos cumplan su deber conyugal, que aquellos que no están en condición de casarse, que tienen la capacidad de no tener deseos sexuales sin que esto los lleven a pecar, bueno, que se mantenga como están. Dicho de una manera sería, hermano, que cuando alguien mira a una persona que no se ha casado, no tome ninguna inclinación a pensar cuántas cosas en contra de la persona que no se ha casado, por decir, quizá tenga mal carácter, por eso nadie ha pretendido a este muchacho o a esta muchacha. Quizá alguien pretenda, tiene alguna malformación física, por eso nadie tiene una inclinación por él o por ella. No, hermanos, no sabemos, como en el caso de Pablo cuando escribe esta carta y cuando da estos consejos en particular, Pablo no tenía pareja. No sabemos si Pablo estuvo casado o fue viudo, pero en el momento en que escribe esta porción de las Escrituras, bueno le fuera quedarse como yo, dice el apóstol Pablo, sin esposa. Pudiéramos decir, hermanos, ¿por qué no pensar que Dios tiene planes específicos aún para aquellas personas que no están casados ahora? A Jeremías se le dijo que no tuviera esposa ni hijos. ¿Se imaginan, hermanos, si dijéramos cuánto tardó Isaac o cuánto tardó Jacob o cuánto tardaron algunos en tener pareja y todo ese tiempo de celibato, es decir, todo ese tiempo de abstención? Y lo que podemos mirar es cómo Dios usó a cada uno de ellos en ese tiempo de abstención. Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que no es malo estar casado, pero tampoco es malo estar soltero. No hay una ley que diga que todo mundo se case, pues. No hay una orden que diga que todo mundo se case. Más adelante Pablo dirá, bueno, los que estén bajo ciertas condiciones es mejor que se casen, a que no estén pasando por alguna inclinación o tentación a ofender a Dios en el pecado, a estar tolerando y aguantando tentaciones, como el hecho de que dice, es mejor casarse que estarse quemando. Pero esto es cierto, hermanos, el hombre, dice Pablo, bueno le fuera no tocar mujer, bueno le fuera. Pero hay algo, hermanos, que debe de entenderse y que ellos debieron de entender. Yo quisiera pensar que lo entendieron, porque si ellos llegan al pensamiento de decir, los solteros no se casen,
O llega a decir, y los casados manténganse abstemios, es decir, no tengan relaciones por causa de la inmoralidad, porque llegaron a pensar que la inmoralidad, perdón, que la sexualidad en el matrimonio también era mala. Así que llegaron a aconsejar castidad, negarse el uno al otro. Pero hermanos, Pablo les hace ver en el verso 2 que hay un riesgo en esto y que no es la condición para algunos. Verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es curioso, a causa de la inmoralidad, algunos dejaron de tener vida íntima como esposos, algunos no quisieron casarse para evitar el tener relaciones sexuales, pues la marcaban como fornicación, aun cuando no entendieran el concepto. Pero les dice Pablo, bueno, si ustedes se mantienen al margen de esto, lo que van a estar en riesgo es a fornicar. Si ustedes están en esta condición, el riesgo que corren es precisamente la inmoralidad. Lo que quieren evitar es precisamente lo que van a provocar. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Yo creo que la condición en la que ellos vivían en Corinto y que hoy vivimos también en nuestros días, hermanos, en nuestras comunidades, y que las personas solteras como las personas casadas, si están en limitación de vida íntima, van a ser tentados por Satanás. Y van a ser tentados, hermanos, de más de una manera en su matrimonio. Y de alguna manera esto pudiera llevar hasta el mismo adulterio, en el caso de los que están casados. Por eso Pablo hace el énfasis en el verso 2, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga a su propia pareja, a su propio esposo o esposa. Dicho de otra manera, hermanos, la única forma de que pueda haber una relación sexual sana, correcta y apropiada delante de Dios es en el matrimonio. Fuera del matrimonio es totalmente ofensivo y repulsivo a Dios la intimidad sexual, porque es marcada como adulterio o fornicación. Tiene que ser solamente en el marco del matrimonio. Ahora, hermanos, también debo de decir que no se trata de pensar, cásate pues para que satisfagas tus deseos sexuales y de intimidad sexual. No, hermanos, no se trata de que Pablo esté autorizando o aconsejando que cada persona se case sin estar preparada para ello, o si no se está casando, o si se está casando en el Señor. No, hermanos, Pablo solamente está respondiendo a esa posición del celibato que era presentada por la iglesia de Corinto. Pero lo cierto, hermanos, es que debemos de ver que no solamente la intimidad sexual forma parte o es razón del matrimonio, hay más razones del matrimonio. Si alguien se quiere casar, debe de pensar, hermanos, que no es solamente la intimidad sexual uno de los beneficios que se adquieren o uno de los privilegios que se adquieren con el matrimonio, sino, hermanos, que también dice la palabra de Dios, maridos amen a sus mujeres. Como dice Pablo, hermanos, como Cristo amó a la iglesia. No solamente se trata del privilegio de la intimidad, sino se trata, hermanos, de la grande responsabilidad de amar, cuidar, proteger a tu pareja como Cristo lo ha hecho con la iglesia día tras día. Aún, hermanos, cuando seamos como somos, la fidelidad de Dios ha sido bien marcada y repetida. Entonces Pablo dice, no solamente se trata de que satisfagas tus deseos, sino también se trata de que en cumplimiento a la pregunta que me hacen, yo doy esta respuesta. Por causa de fornicaciones, el hombre tenga a su mujer y la mujer tenga a su esposo. Alguien pudiera tomar, si se tomara a la ligera este texto, como un permiso para casarse simplemente por esa razón y listo. Bueno, hermanos, hoy en día hay gente que sin tener inclinación ni posibilidad de pensar en matrimonio tiene relaciones sexuales. La relación sexual se ha vuelto ahora común tomar un refresco en un restaurante. Y en vez de ese restaurante ya no se llama hotel, sino cualquier lugar. Y esa relación sexual se vuelve tan superficial como solamente un saludo y se acabó. Y no nos volvemos a ver, ni sé quién eres tú, ni sabes quién soy yo, solamente fue
un satisfacer un momento sin implicarse o sin ver implicado el compromiso que conlleva la relación sexual. Por eso, hermanos, Pablo está diciendo cada uno, para evitar la inmoralidad o la fornicación o el adulterio, cada uno sepa tener a su mujer y cada mujer sepa tener a su marido. En ese sentido es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ¿qué es el propósito? Decíamos hace un rato del matrimonio. Una de las razones del matrimonio es vencer la soledad, ¿sí? Otro de los propósitos es la procreación. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 13 verso 4? Sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hermanos, el escritor a los Hebreos está hablando de la condición del matrimonio como honrosa. No está hablando como algo de que fue solamente una cosa superficial, un momento de un rato, un momento de un breve tiempo y toda la vida siguió igual. No, hermanos, sea honrosos en todos el matrimonio y en esa intimidad el lecho sin mancilla. Es el lecho, hermanos, que no debe de ser compartido con nadie. Es el lecho que debe de ser reservado solamente para el matrimonio, para la pareja. Es el lugar que está reservado especialmente para recrearse con la mujer de su juventud y que sus caricias en todo tiempo te satisfagan. Pero el hombre cambia las cosas. El hombre quiere pensar que es tolerante, que es posible, que se trata de lo que yo quiero, de lo que yo deseo. Pero dice Pablo, hermanos, por causa de fornicación es necesario que cada varón tenga a su mujer. Pero hermanos, ¿cómo tener a su mujer? Como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Una mujer a la que él es proveedor, que es protector, que es responsable, que ama como Cristo a la iglesia amó y ama y amará. Hay divorcio, hermanos, entre Dios y la iglesia. No hay divorcio. No hay, hermanos, una retención de los placeres que se brindan entre Dios y la iglesia. ¿Qué comunión hay entre Dios y la iglesia? Hermanos, un amor permanente, un amor perfecto, un amor santo. ¿A quién clamamos? Mi nieto estaba enfermo y bueno, según los médicos tendrá alguna necesidad. ¿A quién clamamos? A nuestro Padre amoroso. Si hay una alegría, hermanos, ¿con quién nos regocijamos? Con nuestro Dios amoroso. Si hay un dolor profundo, hermanos, ¿con quién somos consolados? Con nuestro Dios amoroso. Si nosotros miramos el matrimonio bajo esta condición en la que Pablo la presenta en la carta a los Efesios, no se trata, hermanos, de solamente intimidad sexual. Esto va mucho más allá que eso. Un matrimonio, yo no sé si quienes estamos casados miramos a nuestra esposa como el vaso más frágil. En el trastero hay quienes colocan diferentes tipos de cristales en sus vasos o copas o platos. Generalmente en la mayoría de las casas hay vasos de plástico. Bueno, hermanos, porque si se cae rebota y no se quiebra. Pero la comparación que está haciendo Pablo, hermanos, es de un cristal tan delicado que el hecho de tomarlo y en vez de apretarlo como apretamos el vaso de plástico para tomar un bocado de agua, pudiera quebrarlo. ¿No es acaso que en vez de las actitudes de los hombres quiebran el corazón de la mujer por su asperosidad, por su manera de conducirse, por su manera hosca de ser? Bueno, hermanos, Pablo está diciendo, a causa de todas estas cosas, cada quien sepa tener a su pareja. Cada hombre a su mujer y cada mujer a su hombre. Es esto que llevaba a algunos a buscar mejor evitarlo, mejor no casarse, mejor, si estoy casado, mejor evitar la intimidad sexual, mejor dejar de hacerlo. Dice el verso 3, hermanos, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Ahora,
Por causa de la fornicación, cada quien sepa tener a su pareja, la mujer a su esposo y el esposo a su esposa, pero cada uno. No se trata solamente, ok, bueno, por causa de las fornicaciones tengo pareja, cumplo y satisfago mis necesidades y punto. Ya dijimos, hermanos, razones del matrimonio, pero dice Pablo además, cada uno cumpla su deber conyugal. Hermanos, si no estuviéramos predicando de manera expositiva en las Escrituras, quizá yo no hubiera tocado el tema del matrimonio ahora y lo hubiéramos dejado para conferencias para matrimonio, pero es el capítulo que tengo que tratar. Y yo no sé, hermanos, si entre nosotros hay algún tipo de problemas que vayan derivados del matrimonio, pero si el Señor providencialmente nos trajo al capítulo 7 para hablarlo, la gloria sea para el Señor. Y si entre nosotros hay quienes pudieran decir, uy, el tema como que no me gusta, bueno, es que los que son solteros se van a casar y es mejor que sepan ahora lo que Dios demanda. Y los que están casados que también sepan que no deben de negarse uno al otro, porque esto hemos de hablar al rato, y que deben de cumplir su deber conyugal. Hermanos, cuando Pablo usa la palabra deber conyugal, usa una palabra griega que se llama opheilé. Esta palabra opheilé es deuda obligada. Deuda obligada. ¿Usted ha tenido alguna deuda que le obligan a pagarla? ¿Sí? Bueno, si no paguen la COPE le van a estar hablando y no es comercial, pero le van a estar hable y hable y hable, obligándolo para que pague la deuda. Hermanos, el opheilé, en esta porción del texto, dice que yo tengo una deuda que nadie puede pagar por mí. Yo debo de cumplir mi deber conyugal con mi esposa y mi esposa debe de cumplir su deber conyugal conmigo, porque es una deuda que tenemos ambos. ¿Cuál es la deuda? Cumplir con su intimidad sexual. Y esa deuda, hermanos, nadie puede buscar solventar, cumplirla, solamente el esposo y solamente la esposa. Nadie ajeno al matrimonio debe de estar en esa posición de buscar cumplir el pago de esa deuda. Dice el verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y hermanos, aquí también aparece una palabra que se llama eusousia, y esta palabra quiere decir, hermanos, pertenecer, autoridad, y también quiere decir control. La palabra eusousia quiere decir entonces que el esposo ya no se pertenece, sino que le pertenece a ella. Y ella ya no se pertenece, sino que le pertenece a él. Así que cuando dice el verso 4, la mujer no tiene potestad, está diciendo no se pertenece sobre su propio cuerpo, sino que el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y si nosotros lo miramos en este sentido, hermanos, en el sentido amplio pudiéramos decir, bueno, ¿es mi cuerpo? Y la mujer pudiera decir, bueno, literalmente es mi cuerpo. Pero hermanos, en el matrimonio, en el marco del matrimonio es al revés. No es mi cuerpo, es tu cuerpo. Y en el aspecto espiritual, dice la palabra de Dios, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y hermanos, si nuestros cuerpos son miembros de Cristo y Dios a través de su palabra da las directrices para que su cuerpo funcione, entonces lo que el cuerpo tiene que hacer día con día, no solo en la comida o en la bebida, sino en cualquier cosa que hace, dice Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 31, debe de hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, este cuerpo que yo creo que me pertenece, no me pertenece, le pertenece a ella. Y ese cuerpo que ella cree que le pertenece, no le pertenece a ella, le pertenece al esposo, y ambos cuerpos le pertenecen a Cristo. Y por pertenecerle a Cristo, entonces debemos de hacer todo para la gloria de Dios. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice Pablo, hermanos, ciertamente
El hombre debe de cumplir como un deber, su deber conyugal, su deuda conyugal. Le debo a mi mujer mi entrega total. Sí, hermano, yo creo que hemos fallado, muchos hemos fallado. Y la mujer debe de cumplir su deuda o su compromiso delante de Dios con el hombre, y nadie más tiene que cumplirlo, solamente la esposa y solamente el esposo, mutuamente. Deben de pagarse lo que se deben. ¿Qué se deben? No negarse, no limitarse. Esto es lo que se deben. ¿Por qué? Porque la mujer ya no tiene potestad, ya no se pertenece. Porque el cuerpo de la mujer le pertenece a Cristo, y Cristo está dando la directriz a través de Pablo de no negarse. Entonces, ¿qué entendemos, hermanos? Los corintios estaban limitándose a decir, bueno, practica el celibato, voluntariamente no te cases ni tengas relaciones sexuales para que no peques. Bueno, es que la sexualidad es pecado, decían ellos. Bueno, y si estás casado, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, vamos a buscar una solución. Si ya estás casado, ok, listo, castidad. No tengas intimidad con tu esposa, niégate a ella. No tengas intimidad. Pero hermanos, Pablo está diciendo lo contrario. Ni la mujer tiene ya autoridad sobre su cuerpo, ni el hombre tiene autoridad sobre su cuerpo. Y está diciendo Pablo, no os neguéis el uno al otro. La única manera, hermanos, de que alguien pudiera negarse dentro del matrimonio a tener la actividad de intimidad sexual, dice Pablo que la única razón tiene que ser, primero, hermanos, de mutuo acuerdo. Tiene que estar de acuerdo. No se trata, hermanos, de que yo estoy de acuerdo, pero tú no estás seguro o segura. No, mutuo acuerdo. Primera cosa. Segunda cosa, por un tiempo determinado. Tercera cosa, hermanos, por razón de la oración y la meditación. Y la cuarta cosa, después de eso, vuélvanse a juntar. ¿Se acuerdan, hermanos, que David oraba por 7 días por la salud de su hijo que estaba enfermo? Y en esos días no quiso probar alimento. 7 días, un tiempo definido, no quiso tomar alimento. Aunque, hermanos, podemos definir o podemos nosotros concluir que tampoco tuvo intimidad sexual por ese tiempo, si no quiso comer y se mantuvo así. Ciertamente, hermanos, no dice la Biblia que lo platicó con su esposa a ver si estaba de acuerdo. Creo que su esposa tenía el mismo dolor. Pero si pensamos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, verso 14 y verso 15, vamos ahí, hermanos. Ahí hay una idea un poquito más clara acerca de un tiempo de reservarse para cuestiones espirituales. Éxodo capítulo 19, verso 14 al verso 15. Dios quería que su pueblo enderezara su camino. Y hermanos, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que por 3 días no toquen mujer. Éxodo 19, 14 y 15 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el 3er día, no toquéis mujer. No toquéis mujer. Hermanos, cuando Pablo está diciendo aquí, en el capítulo 7, no os neguéis el uno al otro, o no, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Para ocuparse. Hermanos, ¿cuántos de alguna manera se han estado negando y no ha sido para orar? ¿Cuántos han puesto pretextos infinitos, si es posible, hermanos, para no estar juntos como pareja? No estamos pensando que hablar de la sexualidad en la iglesia, hermanos, sea algo malo. No, hermanos, Dios dio la sexualidad como un gozo. De hecho, en el libro de los Proverbios dice: gózate con la mujer de tu juventud, y agrega, hermanos, las caricias de ella o sus caricias te satisfagan en todo tiempo.
En todo tiempo. No está hablando, hermano, va a llegar el momento en que ya no te van a satisfacer. No, hermano. La mujer de tu juventud fue tomada en el tiempo apropiado y durante todo lo largo de tu vida te acompañó. Y aún, hermanos, cuando las manos de aquella mujer que Dios por su gracia te permitió tener ya no tiene la misma flexibilidad, la misma facilidad de acariciar tu rostro, tus brazos, tu cuerpo, aún cuando las manos ya hayan perdido la fuerza, esas caricias que una persona de la tercera edad, siendo tu esposa desde la juventud, te den, hermanos. Qué bendición y qué privilegio y qué fidelidad se manifiesta en ello. La vida sexual no es un tabú dentro de la iglesia. No, hermano, la vida sexual es algo que nosotros debemos de agradecer al Señor que lo permite. El Cantar de los Cantares, aun cuando se refiere a la iglesia y a Dios, hermanos, está llena de ilustraciones que tienen que ver con ese apego de amor, de afecto, de intimidad. Incluso si usted lee el Cantar de los Cantares, léalo, pero en el trasfondo de lo que es la iglesia y Dios en esa relación. Pero lo que miramos ahí es eso. La única manera, hermanos, y creo que llegará el momento en que tú tengas una angustia. Hemos pasado por la angustia de Eliel, de la salud de mi nieto. Mis hijos, Alberto y Saraí, lo han pasado por la angustia. Y hay cosas, hermanos, en las que mutuamente uno pudiera llegar a concluir, creo que no me siento en condiciones de tener intimidad. ¿Qué te parece si hacemos esto o aquello o lo otro? Es decir, orar y tener un tiempo reservado. No es, hermanos, exagerar de espiritualidad. Lo que Pablo está dando a entender en un sentido es la grandiosa maravilla de lo que es el matrimonio. Lo maravilloso que es el matrimonio, que no debe de ser cualquier cosa, hermanos, que estorbe. ¿Cuántas veces andas con un corazón compungido, con unas ganas de llorar por causa de tu pecado y no encuentras otra razón más apropiada más que voltear tu rostro a la pared, como lo hizo el rey Ezequías, y llorar? Pero cuando hagas esto, bueno, platícalo con tu pareja. Hazle partícipe de tu dolor y oren juntos por lo mismo. Pero, hermanos, Pablo está enfatizando la grandiosa condición del matrimonio. No es malo, hermanos, estar soltero. No es malo. Es más, dice Pablo, es bueno. Pero también dice Pablo, no es malo estar casado. Hermanos, es excelente estar casado. Son mejor dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Porque es la ayuda idónea. Porque, hermanos, podemos tener consejos. Porque, hermanos, podemos tener una pareja con quien compartir toda nuestra vida y aún nuestra vejez, sin buscar limitantes que nos separen o condiciones que nos lleven a un divorcio. Es bueno el matrimonio, maravilloso el matrimonio. Yo me atrevo a pensar, hermanos, que es el mejor estado en el que el hombre puede estar. Y Dios instituyó el matrimonio para sus hijos, como una forma de bendición, como una forma, como un regalo para la pareja, un regalo para el esposo, un regalo para la esposa. Aunque es triste que, hermanos, la vida sexual, la intimidad se toma en veces por castigo, o para coaccionar, o para estimular, o para conseguir algo. Tuvimos una diferencia. No hay intimidad. Tuvimos un disgusto. No hay intimidad. Y si llego a conseguir lo que demando de ti, bueno, pues de premio tenemos intimidad. Hermanos, la intimidad no es para jugar. Es un regalo de Dios para los dos. Por eso creo yo, hermanos, que cuando el Señor dice no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, y luego da la razón para que se ocupen de cosas espirituales. Y luego dice, hermanos, pero no sea por mucho tiempo, tengan un tiempo definido, un tiempo específico, y vuelvan a estar juntos, no sea que Satanás los tiente.
¿Cómo nos puede tentar Satanás, hermanos, cuando nos negamos mutuamente el uno al otro? Hermanos, estamos colocando a la pareja en una posición de fragilidad en la que puede ser tentado por Satanás, inducido a través de una tristeza profunda, un sentimiento de amargura, un resentimiento y un celo, y por qué no, hermanos, puede llevar hasta el adulterio. Cuando tú te niegas a tu pareja, estás colocando en una posición tan frágil a tu esposa o a tu esposo. Y si tú amas a tu pareja, no debes de poner en una posición tan frágil a tu pareja a quien dices amar, no. Por lo tanto, no te niegues. No te niegues a ella y no te niegues a él. Dice el apóstol Pablo, mas esto digo, verso 6, por vía de concesión, no por mandamiento. Mas esto digo, dice Pablo, por vía de concesión y no por mandamiento. Todo lo que se ha mencionado del verso 1 hasta el verso 6, dice Pablo que él no lo está mandando, o él no está mandando que todos los hombres se casen, no lo está mandando, y no está mandando que todos permanezcan solteros, pero conociendo las necesidades humanas de los corintios, Pablo les está sugiriendo que se casen por causa de los problemas que hay y por causa de la condición en la que están. Pablo sabe que no todos ellos tienen la facilidad de estar solteros. Es por ello que le dice Pablo, entonces cásense. Pero cuando les dice cásense, no cásense para satisfacer sus necesidades. No, ustedes tienen que casarse por la manera correcta, apropiada y justa. ¿Cuántos de hoy en día, hermanos, se les antoja estar de novio, ni siquiera han pensado en el matrimonio, solamente quieren estar de novios? ¿Y qué cosas suceden en el noviazgo? Hermanos, en un sentido el noviazgo propicia el pecado, porque dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Y uno pudiera decir, pero pastor, es que yo no estoy cometiendo adulterio con mi novia, pero si en tu mente y en tu corazón la deseaste, ya cometiste adulterio. Y el hecho de estar tocándose la mano, el hecho de estar abrazando a la muchacha o al muchacho, el hecho de darse un beso, hermanos, si somos honestos, nuestro organismo responde. Y estamos pecando. Así que cuando alguno está pensando en el matrimonio, debería de pensar, ¿tengo lo que es apropiado y correcto para respaldar este matrimonio? ¿Ya tengo previsto un lugar donde meter a mi esposa? ¿Ya tengo previsto un trabajo para poder solventar las necesidades que mi esposa tenga? ¿Ya estoy en la condición de poder hacerlo? ¿Y mi matrimonio va a ser en el Señor? ¿No va a ser por ocurrencia? ¿No va a ser me la llevo y se acabó el asunto? Y no va a ser solamente, como dije antes, hermanos, por la satisfacción sexual. Va a ser por todo lo que implica el matrimonio. Una entrega total y para siempre. Dice la Escritura, hasta que la muerte los separe. Por esto, hermanos, dice Pablo, yo no les estoy mandando que todos se casen o que todos permanezcan solteros. Yo les estoy aconsejando, es una concesión, les estoy aconsejando en función de lo que estoy viendo, bueno, que se casen. Hermanos, cuando Pablo dice que esto es por vía de concesión, no por mandato, no está negando que la palabra de su consejo, con la autoridad apostólica que él tiene, autoridad dada por el Señor, no sea inspirada. Lo que Pablo está hablando aquí, hermanos, como cuando más adelante diré el apóstol Pablo, esto lo digo yo, no el Señor, no está limitando que esta parte no es inspirada, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que hasta esta palabra concesión que está usando Pablo es una palabra inspirada por Dios para que esté ahí. No está limitada a salir de ahí. Es una palabra nueva que no estaba contemplada ahí, pero que está dándose ahora. Es el consejo apostólico para que ellos vean su condición, y en una condición en la que Pablo ve, ustedes no están en condición de estar solteros, porque la inclinación de ustedes es la sexualidad, cásense. Es mejor casarse, dice Pablo, que estarse quemando. Verso 7 de 1 Corintios 7 y verso 9, del 7 al 9.
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué diría Pablo, hermanos, lo que está diciendo? Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Por qué dice Pablo esto, hermano? Que todos los hombres estén sin casarse. Repito, hermanos, cuando Pablo escribe esta porción, Pablo no tiene pareja. No sé yo si era viudo o fue casado en ese sentido, pero no tenía pareja. No estaba casado en ese tiempo. Así que Pablo, cuando él dice, quisiera que todos fueran como yo, es decir, hermanos, estar en castidad o estar en celibato, no estar casado. Pero Pablo dice que él tenía el don de continencia, que él no necesitaba de pareja. No estamos hablando, hermanos, de alguna ideología de género, no estamos hablando de una perversión nueva, no, hermanos, estamos diciendo que él no tenía necesidad. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Hermanos, cuando miramos las cartas de Pablo, cuando hablamos de la biografía de Pablo, ¿qué es lo que miramos en Pablo? Hermanos, Pablo, perseguido, náufrago, con hambre, en la cárcel, en el calabozo, maltratado, azotado. Y una de las cosas que Pablo dice, hermanos, más adelante, verso 25, verso 25 al verso 34. ¿Por qué dice Pablo, hermano, yo quisiera que ustedes fueran como yo? Bueno, verso 25 al 34 del capítulo 7, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Y luego dice, hermanos, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Qué es lo que nos deja ver Pablo aquí? Quisiera que ustedes fueran como yo. Si Pablo, en ese momento, hermanos, no está casado, ¿qué es lo que miramos en Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, que el que se casa tiene un compromiso que hacer en atender la relación conyugal, pues se ha vuelto sacerdote de su propia familia y tiene que cumplir con ese deber, porque es demandado de parte de Dios. Maridos, amen a sus mujeres, y hace la comparación como Cristo a la iglesia. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Maridos, no sean ásperos con ellas. Y hermanos, hay una serie de cosas que nos indican, como en la carta de Pedro, capítulo 3, para que mi relación espiritual con Dios no tenga estorbo. Debo de tratarla como coheredera de la gracia de la vida para que mi oración no tenga estorbo. Entonces tengo delante de Dios el compromiso de mi esposa, y este compromiso me limita en ocasiones a tener un desarrollo total y efectivo en la obra del Señor. Pablo decía esto.
No quiere decir esto, hermanos, que el que está casado no puede trabajar en la obra del Señor. No, hermanos, sí. Lo que pasa es que va a batallar más, va a sufrir un poco más, va a llorar un poco más, va a sudar un poco más. Porque, hermano, al servir al Señor, con la tarea que esto implica y luego pensar en la necesidad de la esposa y de los hijos, queriendo estar con ellos, pero también, hermanos, queriendo servir al Señor, como dijera el apóstol Pablo. Para mí estar con Cristo es mucho mejor, pero por causa de ustedes tengo que estar aquí. Aunque Pablo se refería, hermanos, a la razón de la predicación del Evangelio con la iglesia en aquel lugar. Pero pensemos, hermanos, honestamente, ¿cuánto nos pudiera limitar en relación a una persona soltera el ejercicio de mis responsabilidades o el ejercicio de mi vida espiritual delante de Dios en la iglesia, en la obra? Es fatiga, es carga. Yo quisiera evitárselos, dice Pablo. Por eso el que esté soltero no se case, pero si te casas no hay problema. Vas a tener fatiga, yo te lo quisiera evitar. Por eso dice Pablo, hermanos, que él quisiera que se quedaran así las viudas como los solteros como él, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es mejor casarse que tener, hermanos, la inclinación y el sentido y el deseo natural por la pareja. Y, hermanos, llegar a pecar. Porque si no estás casado, recuerden que la única manera correcta delante del Señor de poder tener una vida de intimidad es el matrimonio. Fuera del matrimonio es aborrecible, nefasto, ofensivo, perverso delante de Dios. Por eso pudiéramos decir, hermanos, gracias podemos darle a Dios por los matrimonios que aún con los obstáculos que puedan tener para servir al Señor sirven. Gracias, hermanos, o gracias, Señor, por los solteros que puedan servir al Señor en su condición de soltería. Tienen más libertad, no tienen un compromiso, no tienen algo más allá que hacer en casa, están solteros. Gracias a Dios como por aquella mujer profetisa, hija de Fanuel, una mujer llamada Ana, de muchos años de edad, que ella servía de noche y de día en el templo, una viuda que no se casó después de su viudez y enviudó en juventud. Hermanos, no pudiéramos decir, les mando que todas las viudas jóvenes se casen. Solamente el Señor dispondrá. No les obligo a que se queden como yo, es solamente una concesión, es un consejo, decía Pablo. Pero lo cierto es que esto implica fatiga y yo se los quiero evitar. Gracias a Dios, hermanos, por los matrimonios y por los matrimonios que sirven al Señor. Gracias a Dios por los solteros y los solteros que sirven al Señor. Gracias a Dios por las viudas y las viudas que sirven al Señor. Hermanos, la diferencia está aquí en servir al Señor. Porque habrá solteros y habrá casados entre nosotros y habrá personas que estén en viudez, pero la diferencia es servir al Señor en el estado en el que estamos. ¿Cómo te miras ahí, hermanos? ¿Sirves al Señor bajo la condición en la que estás? Sin importar si estás casado y tienes hijos y cuántos hijos tengas, te limitan para servir al Señor. ¿Cómo sirves al Señor? No ir al extremo como fueron los corintios. Primero buscar la justificación de su vida pecaminosa e inmoral, y luego irse al extremo de evitar lo que es permitido en el matrimonio y aconsejado en la palabra de Dios para estimular el matrimonio y hacerlo fuerte, un matrimonio que glorifique a Dios. ¿En qué condición está tu matrimonio? ¿Cómo vives tu intimidad en quienes es permitido, en quienes son esposos? Y hermanita, hermanito que está soltero, anhela el matrimonio, pero ora a Dios por él. Que Dios ponga a la persona correcta, la que te acerque más a Dios, no la que te separe de Él. Pero esto no niega ni quita tu responsabilidad de que tú hagas lo propio que corresponde a un hijo de Dios.
tu decencia, tu honestidad, tu testimonio. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar.